Con familia y amigos te puedes dar un banquete, una comilona, un atracón, un festín. Pero ¿cómo se dice también en Aragón? ¡Vamos a descubrirlo! Andrea, hola, ¿qué tal? Hola Maite, ¿qué tal? Pues nada, vengo corriendo como siempre. Bueno, corriendo es un decir, porque he venido como he podido, estoy hinchadísima. Acabo de quedar con unos amigos y nos hemos metido en una alifara que no puedo ni moverme. Mira Maite, vas a pensar que nunca entiendo la primera lo que dices y que lo hago por costumbre, pero es que de verdad, esta vez no sé qué palabra has utilizado. Alífara. Andrea, he dicho alifara, pero también se puede decir lifara, sin esa parte inicial, es decir, con aféresis. Pero es cierto que la he dicho a propósito, porque es una palabra que la gente de tu generación ya prácticamente ni usa ni conoce. ¿Y qué significa? Porque me encanta la sonoridad que tiene esta palabra, alifara. Pues alifara es un aragonesismo léxico, que en general significa comilona, ¿sí? Y es una palabra que se utiliza todavía hoy en la variedad de castellano, de español, que se habla aquí en Aragón, pero que es palabra de nuestras lenguas propias, tanto del aragonés como del catalán. Ah, entonces podemos decir que se circunscribe en este territorio, ¿no? Como embolicar. Bueno, pues sí, podríamos decirlo, pero recuerda que las palabras gustan de ser viajeras y podemos encontrarlas muchísimo más allá de estos límites geográficos. Oye, pues me encanta. Y bueno, cuéntame, ¿sabes más allá de su procedencia, su historia? La historia de esta palabra es realmente bonita. Es una palabra que procede del ámbito jurídico, ¿sí? Pero con un proceso semántico particular devino en una palabra de uso habitual. En realidad su origen viene del árabe, ¿sí? No te voy a contar todas las teorías que hay sobre el origen de esta palabra, pero sí que quizá la más consensuada es que se tomara de la palabra árabe al-alá, que significa regalo, concesión, ¿sí? Y bueno, cuéntame, ¿cómo pasó a utilizarse en nuestras lenguas? Pues si consultas la documentación antigua que existe en Aragón, tanto la redactada en aragonés como la que está redactada en catalán, era una palabra de uso muy frecuente, porque alifara, lifara, liala, con todas las variantes que podemos encontrar, sobre todo en época medieval, era una palabra que se utilizaba para cerrar un trato y hacía referencia a un pago que se hacía para una comida que cerraba precisamente ese negocio, ¿sí? Pues en una compraventa de tierras, en transacciones inmobiliarias. Es cierto que más adelante esa palabra quedó como únicamente para un pago muy significativo, y ya en tiempos más venideros se reduce semánticamente a esa comida, una comida abundante que normalmente se hace con otras personas. Jo, cómo me encanta conocer pues eso, la evolución semántica de las palabras, ¿no? Y poder ver cómo van cambiando. Ya en la anterior charla hablábamos de embolicar y era un proceso pues metafórico. En este caso no estamos ante un proceso metafórico, estamos ante un proceso de generalización en el que una palabra que se utiliza en un contexto específico, ¿no? Como es el contexto jurídico, que se puede denominar un tecnicismo, ese significado se pasa a utilizar en la vida diaria, en el día a día, y ya no significa una comida rústica, empresarial, para cerrar un negocio, sino que se utiliza para hacer referencia a pues, una comida con amigos, en la que se habla de todo menos de negocios. Eso sí, se pueden hacer tratos. Pues es que exactamente es eso, ¿sí? Y semánticamente lo que ha quedado es precisamente el sentido de comida abundante, normalmente la que se realiza con una cuadrilla, con amigos o que hace referencia a un banquete o a un festín. Jo, pues qué ganas tengo de poder utilizar esta palabra, alifara, porque si hay una cosa que me guste a mí más es una, aprender palabras nuevas de nuestras lenguas y otra, eso sí, pegarme un buen festín, un buen banquete. Pues cuando quieras, Andrea, nos juntamos y nos metemos una buena alifara. Oye, pues trato hecho, ¿eh? Y mira tú por dónde, dos maneras de cerrar un trato, con un apretón de manos o con una buena alifara. Fenomenal. Bueno, pues hasta la próxima, a ver con qué palabra me sorprendes en la siguiente charrada. La pensaremos.